El 19 de octubre de 2017 asistí a un congreso de la Sociedad Astronómica Estadounidense. Todas las mañanas antes de ir a las ponencias, solía revisar los datos de la noche anterior en la habitación del hotel. Robert Beery descargó las imágenes grabadas en Hawái con el telescopio Pan-STARRS 1. Había un objeto en particular que me llamó la atención. Al predecir dónde debería haber estado en imágenes anteriores, me di cuenta de que no estaba donde se suponía que debía estar. Me resultaba desconcertante. Lo que le llamó la atención fue una bola de luz que se dirigía a toda velocidad hacia el Sol. Así que llamé a mi colega para pedirle su opinión. Hola, Richard. Sí, estoy viendo los datos de anoche. De repente, aceleró, triplicando su velocidad. Al principio, siguió una trayectoria constante. Luego cambió de dirección, dirigiéndose hacia la Tierra. Con sus comentarios de repente lo entendí. Ese objeto era muy especial. En realidad no estaba ligado gravitacionalmente a nuestro Sol, lo que significa que se había originado fuera del sistema solar. Era un objeto interestelar, algo totalmente nuevo, nunca visto. El descubrimiento despertó de inmediato el interés de los astrónomos. Telescopios de todo el planeta enfocaron el extraño objeto para intentar comprender qué era, de dónde venía y hacia dónde se dirigía. No había gas ni polvo, parecía un asteroide. Tal vez sea una nave espacial o una sonda. No hay que descartarlo. Recogemos indicios y a partir de ellos deducimos hechos e hipótesis. La investigación científica es una investigación policial extremadamente difícil. Nos enfrenta a una gran cantidad de parámetros. El objeto interestelar desconocido seguía una trayectoria que lo acercaría a la Tierra. Fue observado intensamente por numerosos telescopios durante 11 semanas, un breve lapso en el campo de la astronomía. Luego se alejó, desapareció. El descubrimiento de Robert Beery causó revuelo en la comunidad científica debido a su naturaleza sin precedentes y al temor a una colisión con la Tierra. La investigación continúa para determinar la naturaleza exacta de ese objeto. ¿Se trata de un suceso aislado o es un presagio de otras amenazas para nuestro planeta? En las cumbres sagradas de los volcanes hawaianos, alrededor de 20 de los telescopios más avanzados del mundo rastrean el cielo. El Pan-STARRS 1 se encuentra en la cima del volcán Haleakala, a 3.055 metros de altitud en la isla de Maui. Mientras examinaba imágenes grabadas por este instrumento la noche del 19 de octubre de 2017, Robert Beery avistó el objeto desconocido. Cada noche, cuando las condiciones son favorables, su cámara de ultra alta resolución escanea el cielo hasta el amanecer. Posteriormente, los astrónomos analizan los datos. Pan-STARRS 1. Nuestra misión es localizar objetos cercanos a la Tierra. Los llamamos NEOs. Son asteroides que se acercarán mucho a la órbita terrestre y podrían impactar. Queremos evitarlo, queremos encontrarlos antes de que ocurra. Para ello, necesitamos explorar todo el cielo varias veces y detectar su desplazamiento. Contamos con un amplio campo de visión, lo que nos permite hacerlo más rápidamente que otros telescopios que no están optimizados para este tipo de trabajo. Los científicos necesitan la mayor cantidad posible de datos para comprender el objeto interestelar. Robert Beery y Richard Wainscoat, astrónomo especializado en cuerpos celestes pequeños del Sistema Solar en el Instituto de Astronomía de Hawái, contactan a Karen Mitch. La astrobióloga es una autoridad en este campo. Richard Wainscoat me llamó el domingo por la tarde, el 22 de octubre, para decirme que habían descubierto un objeto que creían que provenía de fuera de nuestro sistema solar. Me sorprendió. Al principio me molestó un poco porque acababa de regresar de un largo viaje y necesitaba un día de descanso.
Pero luego al pensarlo mejor me emocioné mucho porque esta es la clase de llamada que todo astrónomo del sistema solar sueña con recibir. El descubrimiento de algo que nunca habíamos visto. Lo primero que hicimos fue conseguir tiempo de observación con el telescopio, ya que es muy difícil acceder a los telescopios más grandes del mundo. Así que solicitamos tiempo a los directores, quienes suelen reservar poco tiempo para descubrimientos inesperados. Nos lo concedieron para el lunes, así que fue una semana intensa cuando empezaron a llegar los datos. Teníamos un equipo de personas analizándolos las 24 horas. Los astrónomos concluyen que el objeto es, en efecto, un visitante interestelar. Su descubrimiento despierta una insólita atención. Los científicos ya no pueden seguir refiriéndose a él con términos vagos y cambiantes. Deben encontrar un nombre que lo identifique. Nader Ajijipur, presidente del Grupo de Trabajo sobre Nombres Estelares de la Unión Astronómica Internacional, explica por qué. No teníamos nomenclatura para cuerpos interestelares, así que creamos una I, y como era el primer objeto interestelar, lo llamamos 1I. Quise dedicárselo al pueblo de Hawái, a la cultura de Hawái y a la tierra sagrada de Hawái. Así que contactamos a especialistas de la cultura y lingüistas hawaianos, y ellos propusieron Oumuamua. Oumuamua, en hawaiano, se traduce aproximadamente como mensajero de lejos. Pocos días después del descubrimiento de Oumuamua, Beric, Wainscoat y Mitch calculan la trayectoria del misterioso visitante y los investigadores comienzan a elaborar un perfil básico. Tras una semana de observaciones, confirmamos algunos datos sobre el objeto. Su radio promedio era de aproximadamente 102 metros. Se acercaba rápidamente a casi 100.000 kilómetros por hora. Esto, sumado a su órbita, nos indicaba que provenía de fuera del sistema solar. El siguiente aspecto más fácil de comprender era su color. Al medir su brillo en función de la longitud de onda, observamos que era de un rojo oscuro. También pudimos determinar su rotación, ya que el brillo fluctuaba aproximadamente cada 8 horas. Esto nos indicaba que giraba en el espacio. Lo observamos mediante luz reflejada, lo que nos proporcionó un brillo máximo y mínimo que nos indicaba que era muy alargado. Por lo tanto, en lugar de un radio promedio de 102 metros, probablemente tenía unas dimensiones de 800 por 80 metros. Además, no observamos polvo ni gas provenientes del objeto, por lo que se parecía mucho a un asteroide. Patrick Michel, astrofísico del Observatorio de la Costa Azul en Francia, es un destacado especialista en cometas y asteroides cercanos a la Tierra. Es miembro de la Red Internacional de Alerta de Asteroides con riesgo de colisión con nuestro planeta. El descubrimiento de Oumuamua fue un acontecimiento trascendental para la comunidad astronómica, pero en realidad no fue una sorpresa, ya que nuestros modelos predecían el hallazgo de un objeto interestelar, aunque algo así sea más raro que el descubrimiento de asteroides y cometas que orbitan alrededor del Sol. Lo que no esperábamos era que Oumuamua dividiera tanto a los astrónomos en cuanto a su naturaleza y origen. Algunos llegaron a plantear incluso que se trata de un objeto artificial enviado por inteligencia extraterrestre. El día del discurso sobre el Estado de la Unión de esta semana, la noticia principal en el sitio web del Washington Post no tenía nada que ver con política. Trataba sobre este objeto, al que se ha bautizado como Oumuamua. El astrónomo principal de Harvard afirma que una nave alienígena podría estar entre nosotros, y no le importa lo que piensen sus colegas. ¿Está diciendo que hay vida extraterrestre? ¿Qué está usted planteando? Afirmamos que este es el primer objeto interestelar, un objeto proveniente de fuera del sistema solar que hemos visto cerca de la Tierra.
No se parece en nada a los asteroides o cometas que hemos visto antes en el sistema solar. Tiene una forma extrema. Se desvió de una órbita determinada únicamente por la gravedad del Sol. Además, luce brillante y bastante inusual. Por lo tanto, planteamos la posibilidad de que haya sido fabricado por alguna civilización extraterrestre, quizás sea una nave espacial o una sonda. No podemos descartarlo. Después del breve periodo de observación de 11 semanas, seguido de años de análisis de datos, la forma de Oumuamua sigue sin estar clara. Para el ojo inexperto parece un punto de luz más entre muchos, pero para los astrónomos, este misterioso visitante es una sorpresa que suscita interrogantes e inquietudes. John Raymond es un astrónomo estadounidense del Laboratorio de Astrofísica de Burdeos. Su investigación se centra en la formación de sistemas planetarios en la Vía Láctea, el origen de objetos interestelares y exoplanetas. Sus estudios han contribuido a nuestra comprensión de Oumuamua. La luz del Sol incide sobre todos los planetas del sistema solar, así como sobre los cuerpos menores, cometas, asteroides y otros cuerpos. Lo que vemos es la luz reflejada en la superficie de esos cuerpos. Y las variaciones de esa luz nos informan sobre la forma de esos objetos. Tomemos como ejemplo una esfera. Al girar, lo hace sobre su eje. Siempre recibe la misma cantidad de luz, por lo que no observamos cambios en su brillo en el cielo. Con objetos esféricos no vemos variaciones. Por el contrario, si tomamos una pelota de forma irregular, vemos que no siempre recibe la misma cantidad de luz solar. Por lo que observamos variaciones de luminosidad en ese objeto en el cielo. Esto significa que las variaciones de luminosidad que observamos en cuerpos menores nos informan directamente sobre su forma. Las observaciones iniciales revelaron que la luminosidad de Oumuamua aumentaba y disminuía a intervalos regulares. Esas variaciones proporcionan datos valiosos sobre su comportamiento. En el caso de Oumuamua, pudimos observar su luminosidad a lo largo del tiempo. Es lo que vemos aquí. Observamos que su luminosidad aumenta y disminuye a intervalos regulares. Se desplaza aquí y luego vemos que el objeto gira, rotando en el espacio cada 7 u 8 horas. ¿Recuerdan el experimento que hicimos con la pelota? Una pelota esférica como una de baloncesto, al girar sobre su eje, sigue mostrando la misma superficie, por lo que su curva de luz es plana. Este no es el caso. En el caso de este balón de rugby, con su forma irregular, vemos una superficie que cambia con el tiempo a medida que gira. Por lo que aquí veríamos oscilaciones, como podemos observar. Sin embargo, con Oumuamua, el rango de esas oscilaciones es mucho mayor que el que veríamos en un balón de rugby. Aquí es 10 veces más brillante que en la parte inferior. ¿Qué significa? Significa que Oumuamua es muy alargado, aproximadamente 10 veces más largo que ancho. ¿Qué tamaño tiene Oumuamua? Para responder a esa pregunta, podemos utilizar las observaciones del telescopio espacial Spitzer. El telescopio espacial Spitzer, lanzado en 2003, capta luz infrarroja, el calor emitido por los objetos espaciales. Cuando Oumuamua entró en su campo de visión, el Spitzer no lo detectó porque el calor acumulado por el objeto durante su órbita cercana al Sol era insuficiente. ¿Qué significa? Significa que Oumuamua es un poco más pequeño de lo que pensábamos. No supera los 100 metros de largo ni los 10 de ancho. Esto nos deja con dos posibles formas.
o bien la de un cigarro o la de una especie de panqueque. En cualquier caso, se trata de un objeto único, algo nunca visto. Los estudios iniciales lo describían como un cilindro rocoso y alargado que giraba sobre su eje, viajando a velocidades vertiginosas a través del sistema solar. Otros datos sugieren que se trata de un disco rocoso de unos 100 metros de ancho, tan plano como un panqueque, una especie de galleta de piedra que se comporta de una manera extraña. Como la mayoría de los investigadores, al principio apoyé la idea de que Oumuamua era simplemente un asteroide con una forma inusual, pero luego tuvimos la oportunidad de estudiar mejor su trayectoria y descubrimos esa anomalía, y esa anomalía fue suficiente para empezar a cuestionar la naturaleza de este objeto. Cuestionar las ideas establecidas es fundamental para la ciencia. Lejos de desanimar a los investigadores, los nuevos datos estimulan su curiosidad más que nada. Marco Micheli fue uno de los 2 astrónomos a los que Robert Berik llamó cuando descubrió algo extraño en las imágenes del telescopio Pan-STARRS 1. Usamos las leyes de la física para predecir el movimiento de cualquier objeto en el sistema solar. En este caso, tomamos los datos que recopilamos con los telescopios más grandes del mundo, el Hubble, el VLT y el CFT, y los usamos junto con las leyes de la gravedad y la atracción gravitatoria del Sol, los planetas y los asteroides para calcular la trayectoria de Oumuamua. Observamos una pequeña discrepancia entre nuestra predicción y las observaciones. El movimiento del objeto se desviaba de las trayectorias gravitatorias normales, como si fuera empujado por una fuerza radial que lo alejaba del Sol. Esa fuerza, que llamamos fuerza no gravitatoria, es bastante común en el sistema solar, ya que la observamos constantemente en los cometas. Sin embargo, Oumuamua, aparte de esa anomalía en su movimiento, no parecía un cometa, sino un asteroide normal. Oumuamua parece un asteroide, pero se comporta como un cometa. El retrato se vuelve más complejo. Los asteroides están compuestos de rocas, hielo y metales, los mismos materiales que formaron los planetas. La mayoría orbitan en un cinturón entre Marte y Júpiter. Los más pequeños son difíciles de observar porque, a diferencia de los cometas, son tenues y no tienen cola visible. Solo unos pocos pueden verlos. Los cometas, sin embargo, gozan de un gran público. Si bien solo unos pocos observamos el cielo con atención y en el momento preciso, todos podemos admirar los cometas. El más antiguo, el Halley, fue observado por primera vez en el siglo VII antes de nuestra era, en China. Halley es conocido desde hace siglos. Al orbitar alrededor del Sol, despliega su larga estela en el cielo cada 66 años. Su luminosidad se debe a que están compuestos de varios elementos, como agua congelada, y elementos volátiles como carbono, metano y amoníaco. Al acercarse al Sol, el agua congelada se sublima, pasando directamente de estado sólido a gaseoso, lo que produce ese hermoso efecto que expulsa grandes cantidades de materia y gas. A esto lo llamamos la cola del cometa, que actúa como un motor de cohete porque la materia expulsada le proporciona una aceleración adicional. Por lo tanto, los cometas siguen una trayectoria diferente a la de los cuerpos que solo están sujetos a la atracción gravitatoria de los planetas. Se aceleran debido a esta cantidad de materia expulsada. En el caso de Oumuamua, el problema es que muestra signos de aceleración, pero no observamos ningún rastro de ese efecto de desgasificación. Al acercarse al Sol, Oumuamua aceleró como un cometa, pero a diferencia de un cometa, no dejó rastro visible. Aparentemente, Oumuamua no dejó nada. Para explicar ese misterio,
se han propuesto varias hipótesis. Oumuamua podría ser un iceberg de hidrógeno a la deriva o un fragmento de un exoplaneta similar a Plutón. Por muy atractivas que sean, ninguna de estas teorías ha convencido a la comunidad astronómica. Eso fue así hasta la llegada del astrofísico Darryl Z. Seligman de la Universidad de Colorado. Seligman es especialista en cuerpos celestes menores, exoplanetas y física de plasma en relación con objetos que atraviesan el sistema solar y se comportan de manera inesperada. Tras descubrir que Oumuamua no experimenta aceleración gravitacional, revisamos las trayectorias de asteroides del sistema solar, en particular los objetos que se aproximan a nuestro planeta. Observamos que varios de estos asteroides, incluido 1998 KY-26, no se comportaban como se esperaba. Al analizar sus trayectorias, descubrimos que 7 de esos objetos cercanos a la Tierra presentan aceleraciones no gravitacionales significativas, similares a las de Oumuamua, pero sin coma de polvo ni desgasificación detectadas. Por lo tanto, tenemos 7 objetos, asteroides, que se comportan como cometas. Los denomino cometas oscuros porque carecen por completo de coma de polvo. Dadas las similitudes observadas entre Oumuamua y los cometas oscuros, en particular las aceleraciones no gravitacionales, surge una pregunta lógica. ¿Podría Oumuamua ser un cometa oscuro? La hipótesis de que Oumuamua sea una variante interestelar de los cometas oscuros observados en el sistema solar abre una nueva línea de investigación sobre el comportamiento de los cometas. Sean Raymond nos muestra los principios que la sustentan con una fascinante demostración. Comenzaremos agregando agua. Es el ingrediente principal. Luego rocas. Usaremos arena, así como un poco de carbón vegetal. Los cometas son muy negros. Vamos a agregar hielo carbonizado. ¿Ven el humo? Ahora formaremos el núcleo del cometa. Veamos qué obtenemos. ¿Lo ven? Este es el cometa que acabamos de crear. ¿Qué observamos? Vemos mucho vapor saliendo de todas partes. Es vapor de agua, pero también CO2 debido al hielo seco que añadimos. Y vemos que la superficie del cometa es muy negra, muy oscura. Todos los cometas son así, tienen superficies muy oscuras. Y creemos que los cometas oscuros tienen superficies muy oscuras. En este caso, como dije, vemos el vapor de agua desprendiéndose. Sin embargo, sabemos que el vapor de agua no libera suficiente energía para explicar la aceleración no gravitacional de Oumuamua. Así que nos preguntamos, ¿qué combustible podría estar impulsándolo a través del espacio? Es una cuestión muy importante que debemos responder. Identificar el combustible que provoca la desviación de Oumuamua es una cuestión que trasciende la astronomía y que también desconcierta a los químicos. Por ello, Seligman ha recurrido a Jennifer Bergna, graduada de Harvard y profesora de química en Berkeley. Darryl y yo trabajamos juntos para encontrar una explicación que pudiera justificar la peculiar emisión no gravitacional de Oumuamua, pero sin recurrir a ninguna física o química exótica, basándonos simplemente en lo que esperamos que le suceda a un cometa interestelar que ha atravesado el medio interestelar durante millones de años. Para Jennifer Bergna y Darryl Seligman, Oumuamua podría ser una variante de cometa oscuro, compuesto de hielo poroso distinto del hielo cristalino que tenemos en la Tierra.
Durante su periplo por el espacio interestelar, la intensa radiación cósmica habría descompuesto la mayor parte de las moléculas de agua, produciendo hidrógeno atrapado en los poros del hielo pulverulento debido al frío extremo. Al acercarse al Sol, el calor transformó parte del hielo pulverulento en hielo cristalino, liberando así el hidrógeno atrapado y provocando un efecto de desgasificación. Por lo tanto, la fuerza que generó el impulso responsable de la desviación en la trayectoria de Oumuamua podría deberse a la desgasificación del hidrógeno. Esa es una explicación muy natural, sin recurrir a escenarios muy elaborados. Esta colaboración entre una joven y brillante química y un astrofísico de alto nivel ha dado lugar a una hipótesis que convence a gran parte de la comunidad astronómica. Sin embargo, Roman Rafikov, profesor de astrofísica en la Universidad de Cambridge, se mantiene escéptico. Me resulta difícil creer que la aceleración no gravitacional de Oumuamua se deba simplemente a la desgasificación. En muchos sentidos, creo que esa hipótesis plantea más preguntas que respuestas. En particular, con respecto a las propiedades rotacionales de ese objeto, tanto si Oumuamua estaba compuesto de agua, nitrógeno o hidrógeno, todos esos materiales se derretirían al pasar cerca del Sol. Y durante ese proceso, debido a que la desgasificación ocurre de manera muy irregular y la forma del objeto también es muy irregular, esa desgasificación no solo causaría la aceleración lineal de Oumuamua, sino que también la haría girar más rápido o más lento. Así que, muy probablemente, debido a la mayor aceleración no gravitacional, esas fuerzas que empujaban el objeto también lo harían girar tanto que lo destruirían en unos días. ¿Y qué vimos después de 30 días de observaciones? Observamos que Oumuamua sobrevivió a su viaje por el sistema solar y que sus propiedades de rotación son razonablemente estables. Para mí, su aceleración no gravitacional sigue siendo un gran misterio. El misterio continúa. Y también otra hipótesis. Oumuamua podría ser un objeto artificial, algo ampliamente cuestionado por los científicos, pero amplificado por los medios. En octubre de 2017 detectamos un objeto proveniente de fuera del sistema solar cerca de la Tierra. Y fue el primero que encontramos. Los primeros astrónomos pensaron que debía ser un cometa. Sin embargo, no presentaba cola ni gas a su alrededor. Además, mostraba un impulso adicional que lo alejaba del Sol. Pero sin la cola de cometa no hay efecto cohete. La pregunta era, ¿qué le proporcionaba ese impulso adicional? Dado el repentino cambio en la trayectoria de Oumuamua sin causa aparente, resulta tentador pensar que este enigmático objeto podría haber sido creado artificialmente. Avi Loeb sugiere que Oumuamua se valió de la luz del Sol para cambiar de dirección. La luz libera energía en forma de fotones emitidos por una fuente. El Sol y otras estrellas emiten continuamente flujos de fotones al espacio. Aunque tienen masa cero, transportan energía y pueden ejercer presión sobre objetos en su trayectoria. Para que la luz solar alterara la trayectoria de Oumuamua, Loeb cree que el cometa tendría que medir unos 100 metros de largo y menos de 1 milímetro de espesor. Aún estamos lejos de catalogar todos los objetos que cruzan el espacio, pero Loeb concluye que parece muy improbable que un objeto de 100 metros de largo y menos de 1 milímetro de grosor exista en estado natural, lo que plantea la posibilidad de que haya sido creado artificialmente. La idea de la vida extraterrestre ha sido objeto de debate durante mucho tiempo y ahora los científicos la toman más en serio. En el universo podrían existir otros mundos habitados. En el Parque Nacional Lassen de California,
Las 42 antenas parabólicas del Allen Telescope Array han estado explorando el cielo desde 2007. Antes éramos un grupo marginal. La gente pensaba que buscábamos hombrecitos verdes. Pero desde entonces la investigación SETI se ha vuelto más accesible. Gracias a esto hemos tenido acceso a un gran número de investigadores e ingenieros que contribuyeron al desarrollo de instrumentos de mayor rendimiento. Esta línea representa la firma tecnológica de la sonda Voyager. Escuchamos a Oumuamua con el conjunto de telescopios Allen, pero no detectamos ese tipo de señal. Por lo tanto, no creemos que Oumuamua sea un objeto que contenga tecnología. Avi Loeb objeta que Oumuamua podría ser un conjunto de restos inertes de una nave espacial estrellada arrojados al espacio. Aunque la gran mayoría de investigadores rechaza la hipótesis de Avi Loeb, no podemos refutar de plano la idea de que Oumuamua puede ser un resto de una vela solar extraterrestre. La llegada de un objeto fabricado en un lugar distinto a la Tierra cambiaría radicalmente nuestra comprensión del universo, pero esa hipótesis es altamente improbable. Ante una pregunta que sigue sin respuesta, incluso después de largas y exhaustivas investigaciones, los científicos no se rinden. Se ha detectado otro objeto interestelar, 2I Borisov. Para Andreas Hein, profesor de Ingeniería Espacial en Luxemburgo, esto supone una motivación extra. No debemos darnos por vencidos. Dadas sus características únicas, Oumuamua es un objeto de inmenso valor científico y una oportunidad para comprender mejor el espacio más allá de nuestro sistema solar. Una oportunidad que quizás no se repita en décadas. A pesar de las enormes distancias, 2I Borisov nos demostró que existen intercambios entre estrellas en la Vía Láctea. El color rojo tanto de Oumuamua como de Borisov indica una composición potencialmente rica en ingredientes orgánicos, que son los elementos básicos de la vida. Esto es muy interesante. ¿Podrían estos intercambios ser portadores de vida? Si la vida llegó a nuestro planeta gracias a objetos como Oumuamua y Borisov, significa que, tras atravesar la atmósfera terrestre, estos asteroides y cometas habrían impactado contra la Tierra o el océano. ¿Qué consecuencias habría tenido para el planeta? Oumuamua pasó a 25 millones de kilómetros de la Tierra, lo que parece una distancia enorme. En realidad, si se tiene en cuenta que llevaba un viaje interestelar de millones de años, no es tanto. ¿Habría bastado una pequeña variación para que impactara contra la Tierra? ¿Y cuáles habrían sido las consecuencias? Si tomamos un asteroide clásico del mismo tamaño y masa que Oumuamua, la energía del impacto habría sido de 24 megatones, el equivalente a 1.700 bombas de Hiroshima. Un asteroide clásico que se dirige hacia la Tierra viaja a una velocidad de 15-17 kilómetros por segundo. Y sabiendo que la energía de impacto de un objeto aumenta con el cuadrado de su velocidad y que la velocidad máxima de Oumuamua fue de 87 kilómetros por segundo, si Oumuamua hubiera impactado contra la Tierra a esa velocidad, la energía del impacto habría sido de 6.700 megatones, el equivalente a 45.000 bombas de Hiroshima. En otras palabras, gran parte de Francia habría desaparecido del mapa. Y si consideramos Borisov, que es 5 veces más grande que Oumuamua, la energía del impacto habría sido equivalente a la de 1 millón de Hiroshimas, lo que habría destruido gran parte de Europa. La violencia del meteorito que cayó en el Golfo de México hace 66 millones de años dejó su huella en el cuarzo de la zona. Una gigantesca nube de polvo cubrió el planeta con una oscuridad tóxica, presagiando un invierno devastador. Si un impacto similar ocurriera hoy, las ciudades densamente pobladas desaparecerían y la infraestructura quedaría destruida. El tsunami de Fukushima da una idea de la devastación que sufrirían las zonas costeras. Aunque Oumuamua y también Borisov pasaron relativamente lejos, no hay garantía de que siempre lo hagan. ¿Tenemos actualmente los medios para protegernos de un visitante interestelar que se dirija directamente hacia nosotros? No tenemos los medios para reaccionar ante un asteroide que se dirige hacia la Tierra, pero trabajamos en ello.
En noviembre de 2021, lanzamos la sonda DART a Didimo y su pequeña luna Dimorphos. El objetivo era probar los efectos de la colisión de DART con esa luna. En septiembre de 2022, avistamos Didimo y el 27 de septiembre, la sonda de 770 kilogramos impactó contra la luna a 24.000 kilómetros por hora. Como vemos en estas imágenes tomadas por la cámara de la sonda justo antes del impacto. Poco a poco se acercaba, acelerando hasta el último fotograma. No llegó hasta la superficie porque la sonda explotó. Fue un éxito extraordinario. Aquí tienen una imagen del impacto de DART con Dimorphos, tomada desde la Tierra con un telescopio. Y unas semanas después, comprobamos que el impacto logró desviar el asteroide de su trayectoria inicial, lo cual es extraordinario. Por ahora estamos lejos de poder neutralizar objetos del tamaño de Oumuamua y Borisov. Primero hay que detectarlos con suficiente antelación. Si Oumuamua hubiera estado en una órbita de colisión con la Tierra, no es del todo seguro que lo hubiéramos encontrado antes del impacto. Lo cierto es que tuvimos suerte de estar mirando en la dirección correcta, la noche correcta, aunque el tiempo no era muy bueno. Si Oumuamua hubiera estado en una trayectoria de impacto terrestre, el tiempo entre su descubrimiento y el impacto habría sido mínimo. Cuanto antes intervengamos, menos energía se necesitará para eliminar el peligro. Por lo tanto, si actuamos demasiado tarde, solo una sonda cargada con una bomba nuclear podría salvarnos. Los objetos interestelares son particularmente peligrosos. Es muy difícil detectarlos con antelación, dado que se mueven a velocidades extremadamente altas, y además desconocemos cuántos de ellos han entrado en el sistema solar. Sabemos que 2I Borisov es un cometa. En cuanto a Oumuamua, sigue siendo un misterio. Desconocemos su origen, su composición y si contiene componentes básicos de la vida. Así que solo tenemos hipótesis, algunas más plausibles que otras, pero nunca podremos verificarlas porque Oumuamua regresó al espacio interestelar. Para resolver el enigma de Oumuamua, necesitamos más Oumuamuas. La buena noticia es que el próximo despliegue del telescopio Vera Rubin debería permitirnos detectarlos mucho antes, lo que nos brindará tiempos de observación más prolongados y con mejor calidad. Además, en 2029, la Agencia Espacial Europea lanzará su misión Comet Interceptor, que buscará un objeto interestelar para estudiarlo de cerca. Con todas estas medidas, los objetos interestelares revelarán sus secretos. La sonda Comet Interceptor se lanzará en 2029 y se posicionará en el espacio en dirección opuesta al Sol. Tras recorrer 1,5 millones de kilómetros, entrará en una órbita de reserva. Cuando el telescopio Vera Rubin identifique un objeto adecuado, Comet Interceptor se acercará lo suficiente para crear un retrato tridimensional detallado. El programa también estudiará objetos del espacio interestelar, como Oumuamua y Borisov. El problema es que la probabilidad de detectar un objeto interestelar que cumpla con los parámetros de una misión interceptora es baja. No es cero, pero es baja. Corremos el riesgo de que muchos Oumuamuas pasen de largo antes de poder observar uno de cerca. Por ahora, Oumuamua sigue siendo único. Y la única manera de resolver el enigma Oumuamua es atraparlo. Y eso aún es posible. Con un equipo de investigadores e ingenieros estamos trabajando en el proyecto Lyra. En aproximadamente una década será posible desarrollar y enviar una nave espacial para interceptar a Oumuamua y fotografiarla. Entonces sabremos con total certeza qué es. Hemos realizado todos los cálculos de trayectoria y velocidad que una nave espacial necesitaría para alcanzar a Oumuamua. Esta nave se construiría con tecnologías existentes o en desarrollo. Esto de por sí representa un desafío considerable, sobre todo debido a la alta velocidad de Oumuamua.
Para enviar una nave espacial que intercepte a Oumuamua, tenemos hasta 2035-2040 para desarrollarla y lanzarla al espacio. Existen 3 tipos posibles de naves. La tecnología más innovadora y rentable sería una sonda espacial equipada con una vela solar. La aceleración inicial provendría de la energía de un láser de alta potencia instalado en la Tierra. Impulsada por su vela solar, la sonda podría alcanzar velocidades de 300 kilómetros por segundo, 10 veces la velocidad de Oumuamua. Si se lanzara en julio de 2030, llegaría a Oumuamua en poco más de un año. Solo se necesitarían 440 días para descubrir si Oumuamua es un cometa oscuro, un fragmento de un exoplaneta o una pieza de tecnología extraterrestre. Sería increíble. El misterio de Oumuamua persiste. No hemos podido resolver este enigma, pero gracias a Oumuamua hemos dirigido nuestra mirada hacia aspectos que no habíamos considerado, como el papel de cometas oscuros en el aporte de agua y elementos que podrían haber contribuido al surgimiento de la vida en la Tierra. Si logramos capturar Oumuamua o colocar una sonda en el próximo cometa, como hicimos con el cometa Chury, podremos leer los mensajes que transportan de un extremo a otro de la galaxia. Habremos abierto un camino hacia las estrellas. El público suele oír hablar de ciencia solo cuando se anuncia un descubrimiento importante, cuando sabemos que sus consecuencias afectarán a la comunidad humana. Oumuamua, que en hawaiano significa el primer mensajero distante, nos recuerda que la ciencia es un proceso paciente de investigación, experimentación y análisis de datos. Los nuevos enfoques suelen presentar obstáculos. Sin embargo, los investigadores nunca se desaniman. Si una hipótesis no se confirma, dejan su trabajo a un lado y a menudo, años después, en un contexto completamente diferente, alguien más puede beneficiarse de ella. La astronomía es una expresión de la inagotable curiosidad de la humanidad y de su esperanza de descubrir señales de vida en el universo con la que algún día podríamos, quizás, establecer contacto.